Mi nombre es Javier, y si estoy contando esto, es porque necesito advertir a cualquiera que esté pensando en realizar el ritual del oscuro funerario en el cementerio de mi ciudad. Es una tradición de Halloween en mi grupo de amigos probar rituales de miedo, pero esta vez cruzamos una línea de la que aún no logramos egresar. Todo comenzó cuando mi amigo Alex, un aficionado de lo sobrenatural, mencionó la existencia de un antiguo ritual que supuestamente había sido realizado por brujas y ocultistas en el cementerio de Santa Rosa. El ritual, decía Alex, debía hacerse a la medianoche y, según la leyenda, cualquiera que lo completara sería capaz de ver a los muertos. Fue él quien nos convenció, usando su habilidad para relatar con tanto entusiasmo que no pudimos asistirnos a intentarlo. Era la noche de Halloween y el cementerio estaba vacío. Nos escondimos en el bosque cercano hasta que oscureció completamente, luego nos dirigimos a la sección más antigua del panteón, donde se encontraba la tumba de un viejo cuidador que había sido enterrado con sus herramientas y, según contaban, con algunos secretos oscuros. Esta tumba en particular tenía una cruz sota en la cabecera y, al parecer, era donde debía iniciarse el ritual. Cada uno de nosotros llevaba una vela negra y una cadena de plata, que Alex insistió en que era necesaria para protegernos. Formamos un círculo alrededor de la tumba y encendimos nuestras velas, recitando en voz baja las palabras de invocación que Alex había encontrado en un foro oscuro de internet. No sabíamos si se trataba de un simple juego o de algo mucho más peligroso, pero el aire comenzó a cambiar y la temperatura cayó bruscamente. Mientras repetíamos el ritual, escuchamos un murmullo que provenía del suelo, como si alguien estuviera susurrando desde las entrañas de la tierra. Miré a mis amigos y pude ver en sus rostros el mismo miedo que sentía en ese momento. Alex, sin embargo, parecía más emocionado que asustado y nos animó a seguir. Él decía que solo los valientes conseguían el don de ver a los muertos. Cuando terminamos de recitar las palabras, sentimos una vibración debajo de nuestros pies, y el murmullo se convirtió en una voz clara y penetrante que decía: «Han despertado al guardián». No sabía si era el viento o si realmente habíamos invocado algo, pero en ese instante, todo el cementerio pareció cobrar vida. Sombras comenzaron a emerger entre las tumbas, figuras de aspecto pálido y descompuesto, con ojos huecos que nos miraban desde la distancia. Alex nos ordenó que permaneciera quietos, pero el miedo fue más fuerte que su orden. Mis amigos y yo intentamos salir corriendo, pero nuestras piernas parecían pesadas, como si algo nos sujetara al suelo. Fue entonces cuando vi una figura diferente a todas las demás. Esta sombra era mucho más alta, con un manto oscuro que parecía moverse como humo denso alrededor de su cuerpo. Su rostro estaba oculto, pero podía sentir su mirada fría y penetrante. Era el guardián, el que habíamos invocado sin entender las consecuencias. La figura extendió una mano hacia nosotros, y en ese instante sentí una presión en el pecho, como si el aire se me escapara. Mis amigos comenzaron a gritar y yo, desesperado, cerré los ojos, esperando que todo terminara. Pero el susurro de esa figura se hacía cada vez más fuerte en mi cabeza, palabras en un idioma antiguo que resonaban en mi mente, como si intentara entrar en mis pensamientos. Cuando por fin pude abrir los ojos, la figura había desaparecido, y el cementerio estaba nuevamente en silencio. Sin embargo, el aire seguía pesado y oscuro, como si algo invisible aún estuviera con nosotros. Alex estaba temblando, y sus ojos estaban llenos de terror. No dijo una palabra, simplemente salió corriendo, seguido por todos nosotros. Corrimos hasta que salimos del cementerio y nos refugiamos en el auto, sin atrevernos a mirar atrás. Desde esa noche, las cosas no han sido iguales. Cada vez que estoy solo, siento una presencia observándome, sombras que se mueven por el rabillo de mi ojo. Alex ha cambiado, y rara vez habla de lo que ocurrió. Solo repite en susurros: «El guardián viene a buscarnos». Esta noche de Halloween no pienso salir. No quiero tentar a esa presencia, ni quiero saber si realmente está buscándome. Mi nombre es Antonio,
y lo que estoy a punto de contarles ha sido la peor experiencia de mi vida. Nunca pensé que una simple excursión en el bosque podría dejarme marcado para siempre. Era un fin de semana normal cuando un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en un pequeño bosque cerca del pueblo de mi abuelo. Nadie nos había hablado de ese lugar como peligroso, aunque, según los rumores, algunos habitantes decían que nadie debería aventurarse muy lejos allí, especialmente después del anochecer. No obstante, mis amigos y yo éramos escépticos y estábamos ansiosos por algo de adrenalina. Habíamos caminado solo un par de horas cuando llegamos a una zona densa del bosque, donde los árboles parecían más altos y las sombras se alargaban de manera inquietante. Mis amigos y yo comenzamos a bromear sobre historias de terror, inventando historias sobre el bosque y asustándonos unos a otros. Fue en medio de esas bromas cuando, de repente, escuchamos algo. Un sonido muy sutil, como un murmullo en la distancia, pero lo suficientemente claro como para que todos dejáramos de hablar de golpe. Nos miramos en silencio, esperando que alguno se riera y admitiera que estaba tratando de asustarnos, pero nadie decía nada. ¿Escucharon eso?, preguntó Carmen, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Todos asentimos. El murmullo se fue haciendo más fuerte, casi como si nos estuviera llamando. Decidimos avanzar hacia el sonido, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a crecer en el aire. Después de un par de minutos, llegamos a un claro donde, en medio de la vegetación, se alzaba un pozo de piedra antiguo y cubierto de musgo. Parecía un pozo normal, pero había algo extraño en su apariencia. Era oscuro, mucho más oscuro de lo que debería ser, y daba la impresión de ser más profundo de lo que cualquier pozo que hubiéramos visto antes. Nos acercamos lentamente y, al asomarnos, sentimos que el murmullo se hacía más claro. Era como si alguien estuviera susurrando desde el fondo del pozo, una voz que parecía venir de un lugar muy lejano y, sin embargo, muy cerca a la vez. Lo extraño es que no parecía ser una voz humana. Era como si fuera una mezcla de sonidos, un eco enredado en susurros y lamentos. De pronto, Carlos, el más valiente de todos, se agachó al borde del pozo y gritó en tono desafiante: «Hola. ¿Hay alguien ahí?». El murmullo se detuvo por un momento, y luego escuchamos algo más, un gemido largo, lento, que parecía salir desde lo más profundo de la tierra. Mi corazón empezó a latir más rápido y miré a mis amigos. Todos parecían igual de asustados, pero nadie decía nada. Algo dentro de nosotros nos instaba a quedarnos y seguir escuchando, aunque una parte de mí me decía que lo mejor sería correr y alejarme de ese lugar. El ambiente alrededor del pozo se volvió cada vez más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Mis amigos comenzaron a susurrar, intentando convencernos de que nos alejáramos, pero parecía que una fuerza extraña nos atraía hacia el borde. Fue en ese momento cuando Carmen exclamó: «Miren esto», señalando una inscripción en el borde del pozo, medio cubierta por el musgo. Nos acercamos y, al despejar la inscripción, pudimos leer algo escrito en latín antiguo. No entendíamos completamente el significado, pero la frase decía algo como: «Quien escuche la llamada, no podrá resistir». Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me alejé unos pasos, pero Carlos parecía cautivado. Con una mirada extraña, comenzó a murmurar algo, como si estuviera imitando el sonido que venía del pozo. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, intentando que volviera en sí. Pero él simplemente me miró con los ojos vidriosos, como si no pudiera escucharme. El murmullo se convirtió en una especie de canción hipnótica que envolvía el aire y parecía atraer a mis amigos de manera incontrolable. Uno a uno, comenzaron a acercarse al borde, mirando fijamente hacia el oscuro vacío. Intenté detenerlos, pero me miraban como si yo fuera el extraño, como si ya no entendieran por qué estábamos ahí. Fue entonces cuando Carmen, en un estado casi de trance, dijo con voz temblorosa: «Escuchen, alguien está llamando, alguien que necesita ayuda». Su voz se perdió en un susurro mientras seguía acercándose peligrosamente al borde. Desesperado,
Comencé a jalarlos uno por uno, tratando de alejarlos del pozo, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera anclados allí. Empecé a gritar sus nombres, tratando de romper el hechizo que los mantenía atrapados, pero parecía inútil. Mis palabras rebotaban en el aire como si fueran absorbidas por el pozo. Finalmente, en un arranque de adrenalina, agarré una rama grande del suelo y la lancé al pozo con todas mis fuerzas, tratando de romper el extraño embrujo que tenía a mis amigos. El sonido de la rama golpeando las paredes del pozo resonó con fuerza, y por un segundo, el murmullo se detuvo. Todos parecieron salir de su trance y se miraron confundidos, como si no entendieran por qué estaban allí. «Vámonos, ahora», grité, y esta vez, no hubo resistencia. Corrimos de vuelta por el sendero, sin atrevernos a mirar atrás, mientras el murmullo parecía desvanecerse en la distancia. Nadie dijo una palabra durante todo el camino de regreso. Al llegar al pueblo, intentamos hablar de lo que había sucedido, pero nos dimos cuenta de que no podíamos recordar bien los detalles. Era como si una niebla densa hubiera cubierto nuestra memoria, dejando solo fragmentos borrosos y el sonido de aquel murmullo aterrador. Días después, intenté buscar información sobre el pozo, pero no encontré nada en los archivos locales. Era como si no existiera, como si solo hubiéramos imaginado todo. Sin embargo, algunas noches, cuando me despierto en medio de la madrugada, puedo jurar que escucho aquel susurro. Es un sonido lejano, casi imperceptible, pero lo reconozco al instante. Es la llamada del pozo, una llamada que, por alguna razón, no parece querer abandonarme. Ahora sé que lo mejor hubiera sido no acercarnos, no escuchar, no desafiar lo desconocido. Pero es demasiado tarde, y temo que el pozo, de alguna forma, me sigue. Mi nombre es Julián. Hace unos años, en una noche oscura de octubre, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Todo comenzó como una broma de Halloween. Queríamos probar un ritual del que se decía que permitía ver a los muertos. Nos armamos de velas, fósforos y un poco de valentía, aunque en el fondo todos sabíamos que estábamos aterrorizados. El plan era pasar la medianoche en el panteón y realizar el famoso ritual de las 13 velas, un rito que, según las leyendas, abría un portal hacia el mundo de los espíritus. Nos reunimos a la entrada del cementerio, alrededor de las 11 de la noche. El aire estaba gélido, y una espesa niebla cubría el lugar, haciendo que las sombras parecieran moverse. Habíamos escuchado que, en esa noche en particular, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, y que cualquier intento de comunicación con el más allá podría tener consecuencias reales. Pero, en ese momento, todos queríamos ser los valientes que desafiaran el miedo. La idea del ritual era simple: colocar 13 velas en un círculo alrededor de una tumba específica, una que estuviera marcada con el símbolo de una estrella de 5 puntas. Debíamos sentarnos dentro del círculo y encender las velas en un orden particular mientras repetíamos una oración en latín. Cada uno tenía que permanecer en silencio absoluto, sin romper el círculo, hasta que las velas se apagaran solas. Si las velas se apagaban sin intervención, significaba que un espíritu había cruzado el umbral y se encontraba entre nosotros. La tumba que elegimos estaba al fondo del cementerio, bajo un árbol retorcido y sin hojas, que crujía con cada ráfaga de viento. Mientras caminábamos, las linternas que llevábamos comenzaban a parpadear, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Cuando finalmente llegamos a la tumba, la atmósfera se había vuelto irrespirable, como si una presencia invisible estuviera observándonos. Aún así, nos dispusimos a colocar las 13 velas alrededor de la lápida. Sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Encendimos las velas, una por una, siguiendo el orden indicado en el ritual, y nos sentamos en el centro, entre miradas nerviosas y respiraciones contenidas. Mientras recitábamos la oración en latín, el viento cesó de repente, y la noche se volvió inquietantemente quieta.
Justo cuando terminamos de pronunciar las últimas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi columna, como si una mano helada hubiera pasado sobre mi espalda. El tiempo pasó lento, y las velas comenzaron a temblar, como si una ráfaga de viento invisible las acariciara. De pronto, una de ellas se apagó, seguida de otra y luego otra más, hasta que el círculo de luz se desvaneció. Nos quedamos a oscuras, rodeados por un silencio profundo, un vacío que parecía absorber todos los sonidos. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas audible, pero claro como el agua. Parecía venir de la tumba frente a nosotros, y decía mi nombre. Me quedé congelado, incapaz de moverme, y sentí que mis amigos también estaban paralizados. Volví a escuchar mi nombre, pero esta vez más fuerte, como si la voz estuviera justo al lado de mi oído. Miré a mis amigos, pero sus rostros reflejaban el mismo terror que yo sentía. De repente, el silencio se rompió con un grito desgarrador que resonó en todo el cementerio. Fue tan fuerte que mis oídos comenzaron a zumbar. Sin pensarlo, me levanté de un salto, y mis amigos hicieron lo mismo. Comenzamos a correr, intentando encontrar la salida, pero parecía que el camino cambiaba con cada paso. Las lápidas parecían moverse, y el cementerio se transformaba en un laberinto sin fin. Mientras corríamos, escuchábamos pasos detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Pero cada vez que volteábamos, no había nadie, solo la densa niebla y el eco de nuestros propios pasos. Fue entonces cuando vi una figura oscura, de pie, justo a la entrada del cementerio. La silueta parecía estar esperándonos, inmóvil, con una sonrisa macabra en su rostro. Finalmente, logramos salir del cementerio y no paramos de correr hasta llegar a nuestras casas. Nadie quiso hablar de lo sucedido esa noche. Pero desde entonces, he sentido una presencia extraña que me sigue a todos lados. He intentado convencerme de que es solo mi imaginación, pero, a veces, cuando estoy solo, escucho mi nombre susurrado, como aquella noche en el cementerio. Desde entonces, he evitado cualquier cosa relacionada con el más allá. Pero no puedo evitar pensar en lo que nos ocurrió esa noche, y si, tal vez, abrimos una puerta que nunca debió ser abierta. Me llamo Martín, y jamás imaginé que una noche en el cementerio cambiaría mi vida para siempre. Era octubre y, como todos los años, mis amigos y yo solíamos hacer una especie de ruta de miedo para Halloween. Sin embargo, ese año fue distinto. Uno de ellos, Tomás, propuso que intentáramos un ritual en el mausoleo abandonado del cementerio local, un lugar envuelto en leyendas y rumores escalofriantes. Según la historia, cualquier persona que entrara en el mausoleo después de medianoche y realizara el ritual de invocación podría comunicarse con aquellos que nunca habían dejado el lugar. Eran casi las 12 cuando llegamos al cementerio. La luna apenas iluminaba el camino, y el aire tenía un frío extraño, penetrante. Nos abrimos paso entre las lápidas, evitando hacer ruido, aunque no sabíamos si era por respeto o por simple miedo. A medida que nos acercábamos al mausoleo, podía sentir una presión en el pecho, un peso que parecía aumentar con cada paso. El mausoleo estaba cubierto de maleza y musgo, su fachada rota y desgastada por el tiempo. La puerta, de hierro oxidado, parecía una boca abierta que nos invitaba a entrar. Con manos temblorosas, empujé la puerta, y el chirrido fue tan agudo que creí que despertaría a los muertos. Dentro, la oscuridad era total. Encendimos unas velas que habíamos llevado, y las sombras danzaron en las paredes, proyectando formas que parecían figuras observándonos desde las esquinas. Tomás nos explicó las instrucciones del ritual. Debíamos formar un círculo en el centro del mausoleo, rodeados por las velas. Luego, cada uno debía sostener una fotografía de alguien que hubiera fallecido recientemente, como una ofrenda. El objetivo era atraer a los espíritus y pedirles una señal de su presencia. Me invadió un mal presentimiento, pero la curiosidad y la presión de mis amigos me hicieron seguir adelante. Comenzamos el ritual,
recitando una oración antigua que Tomás había encontrado en un libro viejo. Mientras repetíamos las palabras, el aire dentro del mausoleo se volvió denso, como si algo invisible se estuviera apoderando del lugar. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y las velas comenzaron a titilar, como si un viento invisible las azotara. Entonces, escuché un susurro. Al principio, pensé que eran mis amigos, pero cuando los miré, todos tenían los ojos cerrados y las caras tensas. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en una voz grave y profunda que parecía surgir desde el suelo mismo. La voz decía: «No están solos». Mi corazón latía con fuerza, y pude ver que mis amigos también habían escuchado. Nos miramos, aterrados, pero no nos atrevimos a romper el círculo. El silencio se rompió cuando una de las velas se apagó de golpe, seguida de otra y otra más, hasta que solo quedaba una encendida, iluminando apenas el rostro de Tomás, que parecía petrificado. De pronto, una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo, una sombra que se movía lentamente hacia nosotros. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura tenía una apariencia inhumana, con un rostro pálido y ojos hundidos, como si hubiera estado atrapada en ese lugar durante siglos. La figura extendió una mano huesuda hacia mí, y sentí un frío indescriptible, como si mi propia vida estuviera siendo absorbida. Fue en ese momento que Tomás, con un último impulso de valentía, rompió el círculo y nos hizo salir del mausoleo. Corrimos como nunca antes, sin mirar atrás, y no paramos hasta llegar a la salida del cementerio. A la mañana siguiente, intentamos hablar de lo ocurrido, pero la experiencia nos había dejado en silencio. Sin embargo, desde esa noche, algo me persigue. En sueños, veo la figura acercándose, susurrando mi nombre. Intento convencerme de que fue solo mi imaginación, pero a veces, en medio de la noche, escucho susurros en mi habitación, susurros que me llaman a regresar al mausoleo, como si la presencia que despertamos aquella noche no estuviera dispuesta a dejarme ir. Desde ese momento, he evitado el cementerio a toda costa. Pero sé que, algún día, tendré que enfrentar lo que dejamos allí, en aquel oscuro y olvidado mausoleo. Me llamo Laura, y nunca olvidaré la noche de Halloween que marcó mi vida para siempre. Cada año, mis amigos y yo tenemos la tradición de visitar algún lugar embrujado en nuestra ciudad, solo por el miedo y la emoción. Pero este Halloween, nos atrevimos a algo diferente. En el fondo, sabía que era una mala idea, pero mi curiosidad y la presión de mis amigos me llevaron a entrar en la antigua cripta del cementerio San Felipe, una sección olvidada del panteón donde los habitantes originales de la ciudad descansaban en sus viejos ataúdes de piedra. La cripta se encontraba en una esquina solitaria del cementerio, rodeada de lápidas agrietadas y maleza. Se decía que nadie la visitaba desde hacía décadas. La puerta de hierro estaba cubierta de moho y oxidada, pero para nuestra sorpresa, no estaba cerrada con llave. Al abrirla, una ráfaga de aire helado nos golpeó en la cara, como si lleváramos el invierno mismo al entrar. Había algo en el ambiente que era demasiado denso, una oscuridad que ni siquiera nuestras linternas podían disipar por completo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y dibujos grabados, como marcas de advertencia para quienes se atrevían a entrar. No les presté mucha atención, aunque ahora, cada símbolo parece haberse quedado grabado en mi memoria como cicatrices. Avanzamos por un estrecho pasillo que bajaba hacia las profundidades. Las escaleras crujían bajo nuestros pies y el eco de nuestros pasos se perdía en el silencio. Todo estaba en calma, hasta que escuchamos el primer sonido, un lamento, bajo y prolongado, como si alguien estuviera sufriendo justo frente a nosotros. Me detuve, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Mis amigos me aseguraron que debía ser el viento, pero en mi interior sabía que ese lamento venía de algo mucho más antiguo, algo que estaba atrapado en esa cripta. Seguimos avanzando hasta llegar a una gran sala circular, donde antiguas tumbas de piedra se alineaban a ambos lados. En el centro, había un altar de mármol ennegrecido,
y sobre él un cuenco de piedra lleno de velas derretidas. Uno de mis amigos se acercó al altar, bromeando sobre hacer un ritual de Halloween para invocar espíritus, aunque no había ninguna intención real de hacerlo. Encendió una de las velas y comenzó a recitar las palabras de una canción antigua que solíamos cantar de niños. Fue en ese momento cuando algo extraño sucedió. La temperatura cayó aún más, y el suelo comenzó a vibrar ligeramente, como si algo profundo y sombrío hubiera sido despertado. Las llamas de las velas parpadearon y, por un segundo, todas se apagaron, dejándonos en completa oscuridad. En ese instante, escuchamos el lamento otra vez, mucho más fuerte y claro que antes. No era un simple sonido, era un grito de desesperación, de alguien que parecía estar sufriendo un tormento eterno. De repente, una figura comenzó a materializarse en la esquina de la sala. Era una sombra de aspecto humanoide, pero su rostro estaba borroso, como si fuera una mancha en el aire. Intentamos correr hacia la salida, pero la sombra bloqueó el camino, extendiendo una mano hacia nosotros. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, estaban llenos de una tristeza infinita, como si estuviera pidiendo ayuda o compañía. Mi corazón latía con fuerza y, paralizada por el miedo, miré a la sombra mientras mis amigos trataban de forzar la puerta cerrada. Entonces, la figura se giró hacia mí, y sentí una corriente de emociones oscuras inundando mi mente, angustia, arrepentimiento, y una soledad tan profunda que parecía devorarme. En mi cabeza, escuché su voz susurrar: ¿por qué vienes aquí, si no piensas quedarte? Esas palabras me helaron hasta los huesos. La puerta finalmente cedió y mis amigos me arrastraron afuera. Corrimos hasta el auto sin mirar atrás, y no paramos hasta llegar a la ciudad. Nadie dijo una palabra en el trayecto, pero todos sabíamos que lo que habíamos visto en esa cripta era real. Desde esa noche, el lamento sigue resonando en mis sueños. A veces, despierto en medio de la noche sintiendo su presencia en mi habitación, como si me hubiera seguido a casa. No sé si es una maldición o si simplemente se siente sola, pero cada Halloween, el lamento se hace más fuerte, como si la figura de la cripta me llamara para que regrese, y esta vez, para quedarme junto a ella.